Yo no tengo nada que ver con esa persona. Es su compadre. Yo no tengo compadres en esta comunidad. Yo aquí soy la autoridad. Comandante, arréstelo. Se equivoca, esto es un error. Pero si regresa la indiada te los voy a mandar y a ver qué les dices tú. Sobre todo cuando sepan que tú les quemaste la escuela. ¡Tú! Lo voy a hacer. Ni lo piense. Ahí tú ves, porque en tus manos está la vida de tu padre y de Felipe, Marucho. Déjese de tonterías, tía, y dígame dónde está mi papá. Ya me enteré que él se robó a Marucho. ¿Quién te dijo eso? No te dejes llevar por chismes. No importa quién me lo haya dicho, tía. Y usted sabe bien que no son chismes. Anoche se perdió don Marcelino y hoy por la mañana vieron a Marucho en la camioneta de mi papá. Se lo voy a preguntar por una sola vez, tía. ¿Dónde está mi papá? ¡Ay, yo qué sé! Tanto que he esperado por ti. Radio y Televisión de Hidalgo al servicio de la comunidad. Solicitamos su colaboración para localizar a José Emilio Hernández Amador, de 3 años, nacionalidad mexicana. Tiene cabello lacio color castaño claro, ojos color café claro, mide 60 centímetros. Desapareció el pasado 2 de junio en calle Juan Escutia, número 509, Colonia Plutarco Elías Calles, en Tulancingo, Hidalgo. El principal sospechoso, padre del menor, José Luis Hernández Gómez, tiene 31 años, mide aproximadamente 1,78 y pesa aproximadamente 110 kilos. Cualquier información, favor de comunicarse al 01800 0085400. Radio y Televisión de Hidalgo, al servicio de la comunidad. Bienvenidos a Decidir en Familia, una producción del Sistema DIF Hidalgo e Hidalgo Televisión. Hoy vamos a abordar un tema de verdad que va a cobrar mucha importancia. Está siendo ya un tema fundamental, pero en los próximos años en nuestro país de verdad que va a ser un problema y una problemática social, sobre todo de una magnitud enorme. Tiene que ver con los adultos mayores, con los ancianos y ancianas. Así que quédese con nosotros porque sobre todo vamos a hablar del abandono y del maltrato que parece ser el pan nuestro de cada día con nuestros adultos mayores. Agradecemos en esta ocasión la presencia de la licenciada Margarita Llanar, directora general de la Casa de la Tercera Edad de Hidalgo. Gracias, Margarita, por estar con nosotros. Gracias. Y también nos acompaña hoy el licenciado Orlando Hernández Reyes, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y primero, Margarita, ¿cómo se encuentra en México y en Hidalgo el número de adultos mayores? El número de adultos mayores en cuanto a porcentaje de la población. ¿Cuántos somos y cómo está Hidalgo? Pues bueno, estamos convirtiéndonos en un estado y en un país de viejos, ¿no? Cuando hace 20 años éramos un país muy joven. Aproximadamente el 35% de nuestra población está siendo ya adulto mayor, ¿no? Tomando en cuenta que son de 60 años en adelante. Y pues bueno, las necesidades son mayores cada vez más por el mismo abandono que van sufriendo nuestros adultos mayores. Bien. Orlando, ¿por qué el tema de los adultos mayores está en la agenda de los derechos humanos? Bueno, es importante los derechos humanos de los adultos mayores, porque primeramente uno de los temas más importantes es la discriminación para los adultos mayores. Los discriminan totalmente, dado que hay un ejemplo sería, no hay
Acceso a la acceso salud, a la salud, rampas, etcétera. acceso a las rampas, al transporte público, lo discriminan totalmente. Entonces, hay mucha discriminación a los adultos mayores. Y a veces la discriminación, aunque no lo crea, viene primero de la familia, pero eso nos van a platicar en adelante los expertos. Por lo pronto los invito a que veamos este reportaje que realizó Gustavo García. Los olvidados, los que están ahí como si no los tuvieran, que siguen siendo los ignorados y marginados por una sociedad que en promedio tiene 26 años de edad, pero que dentro de 40 años serán la cuarta parte de la población mexicana. A mí me gustaría regresar a mi casa. Yo le pedí mucho a Dios, Señor, dame la oportunidad, si mañana me van a entrevistar, que pueda yo decirle a mi esposa que la amo, a mis hijos que los amo. Y aunque no lo creas, soy feliz. Pero sería más feliz y se compensa este sacrificio yéndome a vivir con mi casa. Y que piense mi esposa que ya Dios me perdonó de la falta que hice de haberme la robado. ¿Usted cree que cometió algún error como padre? Pues nomás quererlos mucho. Según Jesús Arellano, de 63 años de edad, su familia lo abandonó porque no pudieron comprender la discapacidad que padece. Para él, la sociedad no está preparada para convivir con un adulto mayor que sufra de problemas de salud severo. Si todos los papás y mamás se preparasen para poder ver cómo poder atender a un hijo que está enfermo, un adulto que está enfermo, si ahorita podemos resolver nuestras diferencias y que fue por una enfermedad, no porque haya sido una mala persona, un irresponsable en la vida familiar, no. Yo fui una gente responsable, trabajadora. Una de cada 4 personas entre 60 y 80 años de edad padecen de alguna discapacidad severa, señalan datos de la Secretaría de Salud. Y casi la mitad de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza, afirman estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Me dejaron abandonado, me quedé yo sin dinero, sin nada, sin carro, sin nada. Pues siempre me llega aquel remordimiento que después de haber visto a mis hijos crecerlos y se casaron todos, están muy llenos de vida que no tienen por qué quejarse de mí, pero que ellos ya no me quieren, me dejaron abandonado, bueno, esa es cosa de ellos, ¿no? Yo como quiera, gracias a Dios, todavía puedo trabajar. Ser mujer, ser anciana y tener alguna discapacidad aumentan los porcentajes de maltrato contra estos sectores. Por ejemplo, 72% de las adultas mujeres que dependen económicamente de alguien padecen de algún tipo de violencia. Y si tienen una o más discapacidades, las cifras se elevan a 75%, señala la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares 2011. Dentro de las vejaciones, después del cónyuge, 45% de los agresores contra los adultos mayores son los hijos, seguido por las hijas con 38%. Desafortunadamente, mientras un adulto mayor tiene algo, vale dentro de un núcleo familiar. Muchas veces están sujetos a eso, al abuso por parte de la familia. Cuando tienen una casa, tienen una pensión, tienen un dinerito, pues mientras ellos lo tienen, la familia está ayudándoles, apoyándoles, siempre buscando el interés. Mis hijas son las que me dan dinero, pero mis hijos no. No hay que olvidar que la vida no se estaciona en una edad, que la discriminación y maltratos que practiquemos contra los hijos o padres, con el tiempo se revertirán y nos golpearán esa marginación que algún día ejercimos. Señor Martín, ¿qué significado tiene la familia? ¿Qué podría decir de la familia? Pues que decir, ya ellos me dejan abandonado, pues ya ni modo, ¿no? Como yo les he dicho, si ya saben a dónde estoy, pero si no quieren irme a ver. Con imágenes de Alejandro Juárez, reportó Gustavo García Serrano.
Marieta Gionart, ¿cómo se define el maltrato a los adultos mayores? ¿Qué es el maltrato? Y bueno, es como en el caso de la violencia contra las mujeres, todo el mundo que solamente son golpes, todo el mundo cree. Así es. El maltrato, pues bueno, lo podemos definir de diferentes tipos, ¿no? Puede ser maltrato emocional, maltrato físico, maltrato financiero, abuso sexual inclusive, ¿no? Desafortunadamente, como lo comentaba en el reportaje el doctor, en muchas ocasiones, por ejemplo, el abuso financiero se da mucho, ¿no? Tienes una pensión y no importa que sea poquito o no, pero bueno, de ahí el abuso viene, se quedan con el dinero. Fírmame aquí, papá, para que te pueda yo cobrar tu pensión, y se quedan con el dinero. El abuso emocional, pues bueno, el maltratarlos, ¿no? No sirves para nada, eres un viejo. Situaciones así físico, pues no se diga. El hecho de atender a un adulto mayor en ocasiones puede ser pues a lo mejor estresante, ¿no? Pues porque son más pesados, te cuesta más trabajo movilizarlos, y entonces a lo mejor llega la desesperación y es el mover, el pegarles en muchas ocasiones, maltratarlos físicamente. Y pues bueno, lo importante aquí es detectar el abuso del que esté siendo objeto el adulto mayor y atenderlo, ¿no? Claro, bueno, ejemplos debes tener miles ahí en la... Bueno, miles me refiero, no es porque haya miles en la Casa de la Tercera Edad, pero en general hasta en los estudios y las investigaciones que se han realizado, bueno, se han documentado muchísimos casos, desafortunadamente. Pero está la Comisión de Derechos Humanos y yo le quiero preguntar a Orlando, ¿quiénes intervienen en el maltrato a los adultos mayores o quiénes son los mayores, digamos, maltratadores, para ser muy claros? Mira, en la Comisión de Derechos Humanos recibimos primeramente a toda clase de tipo de personas, ¿no? Y también atendemos a los adultos mayores, organizaciones también de adultos mayores. Ahí en la Comisión de Derechos Humanos, en la parte ejecutiva donde estoy yo, damos pláticas a adultos mayores, también a diferentes municipios que los pidan, en específicamente las pláticas en las 7 vistadurías de la Comisión de Derechos Humanos. Específicamente damos pláticas a los adultos mayores, especialmente reconocer sus derechos, cuáles son sus derechos específicos a la salud, específicamente porque realmente no les dan la atención adecuada, llegan enfermos y los esperan ahí, los dejan. Pero sí reciben quejas específicas. Quejas específicas sí, contra autoridades específicamente, ¿no? Okay, específicamente contra autoridades. Los adultos mayores pueden solicitarlas ahí. Y también les damos orientaciones. Orientaciones, ¿qué se puede decir? Que llegan y a veces llegan maltratadas y las canalizamos a diferentes instancias del DIF, de la Procuraduría. Todas las instancias que pueden ser, las canalizamos a una instancia. Bien, ahorita nos platicas, Orlando, bien a bien, cuáles son estos derechos para que la gente pueda, uno a uno, vamos si quieres, desde los ándalos, claro, para que la gente pueda ver lo que ustedes le dicen en los talleres, en las pláticas a las personas de la tercera edad. Por lo pronto lo invito a ver en la cápsula Ser para Crecer, un tema que de verdad todos también conocemos, una anécdota. Entre los problemas más comunes de la desintegración familiar se encuentran nada más y nada menos que los pleitos entre hermanos, esposa, esposo, familiares por la herencia de los papás. Como hijo, como padre, ¿usted está consciente de eso? Siempre cuando existe una herencia, pues existen muchas peleas, muchos conflictos a raíz de que pues no se toman decisiones claras y concisas desde un momento previo. Y entonces yo creo que esto se evitaría bastante si nosotros hiciéramos conciencia sobre la importancia de tener un testamento, de tener algo físico que nos garantice que nosotros vamos a dejar nuestros bienes o nuestras pertenencias a las personas que nosotros queremos. La gran mayoría nos creemos inmortales. Y pensamos que únicamente cuando se es adulto mayor, cuando se tiene una enfermedad crónica, se tiene algún tipo de demencia, es cuando a lo mejor no se deberíamos de tener un testamento, siendo que debería de ser lo contrario. Cuando nosotros ya estamos en posesión a lo mejor de una propiedad,
y ya tenemos, no sé, destinado o pensado a quién queremos dejársela en un momento en que nosotros no estemos, pues yo creo que es el momento para hacer, no sé, elaborar un testamento o al menos pensar ya sobre ello. No sé, cuando existe una herencia, y es muy común, yo creo que en nuestra sociedad, cuando se dice, cuando el enfermo o el abuelo, el papá, quien sea el heredero, bueno, el que está heredando, únicamente lo hace de palabra y dice, pues yo le voy a dejar esto a mi hijo, le voy a dejar esto a tal persona. Sin embargo, no existe un testamento y las relaciones familiares o los vínculos se terminan cuando la persona fallece. El planear a quién voy a dejar mis propiedades o voy a dejar mis bienes y pensarlo bastante bien. Una invitación también a la conciencia sobre esto. Revisa los billetes de 50 pesos y observa sus nuevos elementos de seguridad. Mariposa bicolor que cambia de tono con el movimiento. Relieve sensible al tacto en la imagen de Morelos. Denominación y leyenda Banco de México. Y número 50, que se descubre usando un punto de luz en la ventana superior. Conoce los nuevos elementos de seguridad del billete de 50 pesos. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. ¿Qué huele, cuatachos? Soy Medín Pinguín. Los invito a la exposición homenaje a Sixto Valencia, creador de Medín Pinguín. Yo merito, sí que sí. Avísale a tus papás y a toda la familia. A partir del 10 de julio, en la sala de exposiciones de Radio y Televisión de Hidalgo. No vayas a faltar, ¿eh? Te espero. Bueno, ya estamos de vuelta con este tema, los adultos mayores, las y los adultos mayores. Y te quiero preguntar, Margarita, específicamente, ¿qué es el abuso físico del que son víctimas los ancianos y ancianas? Los adultos mayores. Bueno, el abuso físico ocurre cuando las personas que cuidan a una persona, a un adulto mayor, abusan de él golpeándolo, abofeteándolo, jaloneándolo, ¿no? Meramente situaciones físicas. Y el abuso mental o emocional es cuando se le agrede tratándole con palabras humillantes, sobajándolo, amenazándolo o ignorándolo en muchas ocasiones, ¿no? Ha ocurrido que pues hay adultos mayores que están pues, suplicando a lo mejor un vaso de agua, pues, simplemente te ignoro, no te hago caso y ya, ¿no? Cambio de pañal, no hacen caso. Entonces, así lo podremos contemplar como el abuso físico, son los golpes, digamos, y el abuso emocional, las palabras humillantes que puedan inferir en su persona. Hay casos muy en concreto, supongo, que tú sí, conoces. En este caso, por ejemplo, el caso del señor Jesús, que veíamos en el reportaje, él era víctima de ambos, ¿no? Víctima de abuso físico, porque lo golpeaban. Él padece de Parkinson recesivo, entonces llega un momento en que se queda así, estático, no puede moverse. Entonces es la situación de jalonearlo, golpearlo, no te pasa nada, no tienes nada, o él mismo golpearse o caerse en el momento en que se queda estático, no ayudarlo, no acudir en su auxilio. Y las palabras humillantes que recibía él por parte de la familia, por esa situación, ¿no? Pensaban que él se estaba haciendo el enfermo por llamar la atención, cuando en realidad pues tiene una enfermedad que hay que atenderla, que hay que cuidarla, y ahí viene la negligencia por parte de la familia. Sí. ¿Qué puede hacer, Orlando? Sí, adelante, en este tipo también de casos. Hablando del maltrato físico, ejemplo, que una vez fue una persona de edad avanzada, adulto mayor, fue porque la corrieron de su casa y la corrió un familiar cercano, su hija. Entonces aquí específicamente lo que hacemos es canalizarla, ¿no? Primero ver el caso, cómo la podemos ayudar, cómo la podemos canalizar, independientemente, pues realmente la corrieron de su casa
¿Por qué? Y también la golpearon, ¿no? Totalmente, llega con golpes que son visibles, y ahí la canalizamos a la Procuraduría Procuraduría General de Justicia, donde pueden empezar con una averiguación previa, ¿no? Sí, y que le lleven el caso. Bien. Y hay varios casos también sexual, ¿no? Sexual, que también puede llegar a caso de una violación, que ya los adultos mayores no tienen la fuerza necesaria, que un golpe específicamente para defenderse, ¿no? Entonces sí hay varios casos en la comisión. Y en estos casos ustedes también canalizamos. Quizá primero a la atención médica y luego a la autoridad. Sí, primero las vemos, las valoramos, las mandamos a que los valore un médico especialista, y posteriormente las canalizamos a las instancias correspondientes dependiendo del caso. Margarita, nuestro público diría, es impensable cómo abusar sexualmente de una adulta mayor o de un adulto mayor. ¿Qué es el abuso sexual? Pues ocurre y existe. En ocasiones, muchas veces la persona que cuida del adulto mayor, ya sea que los obligue, ¿no?, a tener determinadas situaciones sexuales o actitudes o tocamientos, ¿no?, por parte del adulto mayor hacia la persona que lo cuida, o a presenciar, ¿no?, el simple hecho de que lo obligue a presenciar algo, una situación, ver alguna cuestión de tipo sexual, ya estamos hablando de un abuso sexual, ¿no? Es muy específico, hemos tenido casos. Es una persona vulnerable, ¿no? Totalmente. Así es, ¿no? De personas que eran cuidadas por una persona, o sea, tenía su cuidador en casa, pues la familia salía, esta señora se quedaba en casa y este señor hacía las suyas, metía personas a esa casa y obligaba en ocasiones a esta abuelita a hacer situaciones en contra de su voluntad, ¿no? Y pobre de ti si hablas, y entonces vienen las amenazas y situaciones de estas que ya implica un abuso emocional y los trastornos que esto le conlleva, ¿no? Porque digo, no es una situación fácil a ninguna edad, pero ya a la tercera edad, todo lo que han vivido y lo que han pasado, lejos de tener una tranquilidad, pues bueno, claro, son mucho más vulnerables. Y ahí también podría ser la negligencia activa, que es la privación de cosas, ¿no? Le quito la medicina, le quito la comida, no le doy la comida a la hora que yo quiera, independiente de la familia o si no la enfermera, ¿no? Y ahí empieza el problema. Y hay veces que el adulto mayor no habla, ¿no? Se lo calla, ¿no? Entonces ahí también empieza. Entonces hay instituciones, está la Comisión de Derechos Humanos, donde los podemos ayudar para que no sean estos casos, ¿no?, que sean vulnerables estas personas adultas. Claro, bien. Vamos a invitarlos a ver algunos números sobre la problemática y desde luego, como decíamos al principio de este programa, recuerde que pronto nuestro país se va a parecer mucho a aquellos países de Europa, Orlando y Margarita, que hace algunos años y que ya tienen esta problemática, donde hay más adultos mayores en la calle que jóvenes. Y si no hacemos conciencia de este tema, bueno, desafortunadamente no tenemos un buen augurio como nación. Vamos a ver estos números. $10.1 millones de personas de 60 años y más viven en el país, lo que representa 9% del total de la población. En Hidalgo, 251,000 habitantes tienen este rango de edad. 30% de los adultos mayores que viven en México tienen un trabajo remunerado. En Hidalgo, aumenta a 41% esta cifra. 8 de cada 10 mexicanos de 60 años y más egresan a un hospital por enfermedades no transmisibles. Hay 90 hombres por cada 100 mujeres entre 60 y 64 años de edad. La cifra disminuye a 77 varones por cada 100 mexicanas en 80 años y más. 29% de los ancianos no tienen seguridad social. El último dato que nos daba Gustavo García, que la mayoría no tiene seguridad social, nos decías hace un rato del acceso a la salud, Orlando, como uno de los derechos. El derecho, yo creo que básico, ¿no? Derecho a la salud. Hay personas de adultos mayores que van y están derechohabientes al IMSS, al ISSSTE o cualquier institución y realmente no reciben esa
atención, ¿no?, que tienen que tener. Llegan personas adultos mayores ya con un problema muy grave y no las atienden, ¿no? Hay que esperar. Entonces, eso se tiene que visualizarse para que las instituciones respeten el derecho a estos adultos mayores y a su vez las reciban, ¿no? Tengan acceso a estas. A esta atención. A ver, Margarita, hace un rato ya nos dijiste un poco del abuso financiero y creo que reiteradamente nos has estado comentando a veces si es el cuidador, pero en el caso de maltrato y del abuso financiero, ¿quién comete estos abusos financieros contra él? Pues los familiares más cercanos, ¿no? Y desafortunadamente los hijos, y como lo comentaba don Martín, el hecho de que tengan una propiedad, tengan una pensión, un dinerito, pues permíteme, yo te firmo, yo te hago tus trámites, yo te llevo al banco. Claro. Me comentan, ahora sí que no me tocó a mí, pero me comentan que había todavía vive con nosotros, estaba en plenas facultades mentales, la señora, y llegó la nuera, había fallecido el hijo, llegó la nuera, suegrita, como no, vámonos. La llevaron al notario, firmó un documento y desapareció esta persona. Finalmente supimos que pues había donado la señora a la casa, a su nuera. Y bueno, casos como muchos, ¿no? Pensiones, inclusive nos pasa actualmente. Los adultos mayores, con el afán de seguir teniendo relación con mi hermana, con mi hija, ¿no? Tienen apoyo, por ejemplo, algunos del 70 y más, ¿no? Entonces, ya tiene mi dinero. No hemos ido a cobrar, pero en cuanto cobremos se lo damos. Para que venga mi hermana a cobrarlo. Pues, hermana, ¿para qué es para usted? Claro. Es para que cuando salgamos ahí mismo en la casa se compren unas galletas, se compren en la maquinita, ¿no? Un refresco, cosas así, o cuestiones de uso personal. Pues darse un gusto de repente, ¿no? Pero, pues no, entonces la familia es cuando los visita. Cada 2 meses que saben que tiene su dinero y viene para acá. Entonces eso es parte del abuso financiero. No necesariamente te quite un terreno, te quite una casa o los grandes bienes, ¿no? Claro. El poquito dinero que ellos tienen, trabajan ellos en la casa de la tercera edad, tienen su taller de manualidades y nosotros les pagamos, ¿no? Se vendieron tantas piñatas, les pagamos su sueldo. Es su trabajo. Entonces llegan y los familiares, sí, como no, con permiso. Qué impotencia debes sentir tú todos los días con ellos ahí, pero a ver, el adulto mayor tiene derecho a una asesoría jurídica gratuita, ¿no? Totalmente. Y oportuna, además de contar con un representante legal o de su confianza cuando considere necesario, poniendo en especial cuidado a la protección de su patrimonio, ¿no? Totalmente. Es muy indispensable. Pero ahí, ¿qué tendría que hacer? A ver, para los adultos mayores que nos estén mirando. Asistir a las instituciones. Hay defensorías públicas del gobierno del estado que pueden ir y pueden hacer una... Los asesoran, ¿no? Acá también nos podemos orientar dónde podrían ir. Dependiendo a cada caso específico. Es importante hacerlo en una edad, hace un rato decía Margarita, de que en este momento la mujer que nos refería como ejemplo no está con sus facultades completas. Sí es importante hacerlo cuando la persona está muy consciente de eso para pues después no tener sorpresas. Y que también que tengan confianza, ¿no? Porque siempre van con un familiar, la persona adulta, ¿no? Pero hay veces que ya la persona adulta viene con el familiar, pero ya viene como obligada, ¿no? Y entonces hay veces que nosotros o el personal jurídico, pues yo creo que quiera platicar primeramente personalmente con el adulto mayor y posteriormente los juntamos, ¿no? Y ahí vemos, se detecta que esta persona viene también que puede ser con un maltrato, ¿no? Claro, de eso vamos a hablar al regreso, porque después resulta que los abandonan, que hay negligencia o los abandonan y pues es una forma de maltrato. Vamos a hablar de eso al regreso y por lo pronto le invito a ver en esta cápsula los autocuidados del adulto mayor, sobre todo si ya están en esa etapa o a punto de entrar a esta etapa, ve algunos consejos prácticos para que pueda cuidar de sí mismo. Los autocuidados van enfocados principalmente a minimizar o a excluir los daños que puedan ser por la edad, ¿no? Hay que cuidar a los adultos mayores, tienden a adelgazarse su piel, por ejemplo. Los ojos, es importante acudir al oftalmólogo una vez por año. Es importante también que vayan al odontólogo,
La mayoría de los adultos mayores tienen pérdidas importantes de varios dientes. Se recomienda así revisión con un médico general, haciendo un electrocardiograma, radiografía de tórax, ultrasonido del abdomen, genitales, inclusive es importante acudir al ginecólogo en caso de las mujeres, ya que inclusive el cáncer se puede llegar a presentar a estas edades. Estos autocuidados también van junto con un buen ejercicio, junto con la dieta. No debe de perder tampoco la relación social junto con los familiares, tampoco con los amigos. Inclusive se recomienda que los adultos mayores no se aíslen completamente de la sociedad. Al contrario, inclusive el gobierno ha implementado ya grupos importantes en nuestro estado, en donde se implementan mucho los grupos de adultos mayores y ha funcionado muy bien. Se dedican a hacer ejercicio, manualidades, el aspecto psicológico es importante, la relación con la familia es importante, sobre todo que no se abandonen ellos mismos. Y aquí lo importante y lo enfocado es de que tengan estos cuidados para evitar el deterioro de los adultos y tengan una mejor calidad de vida. Bueno, ya estamos de regreso. Margarita, te quiero preguntar algo importante. ¿Tú abandonas a un adulto mayor nada más cuando lo dejas en la calle o qué tipos de abandono hay? Pues mira, yo te puedo comentar del abandono que tenemos, por ejemplo, dentro de la casa. Son 90 residentes los que tenemos, de los cuales pues aproximadamente 35 de ellos, 30, 35 tienen familiares. Y de ellos únicamente los visitan 12. Entonces estamos hablando de que 15 residentes, 20, son abandonados por su propia familia porque tienen familia. El resto de ellos son adultos que han tenido familia, llegaron ya ahí como personas solas o gente abandonada en calle, personas indigentes que, se les apoya porque sí llegan en unas condiciones terribles, ¿no? Escaras, infectados, que afortunadamente de verdad, gracias al trabajo de todos mis compañeros en la Casa de la Tercera Edad, el equipo médico, enfermeros, todos ahí participamos, salen adelante y es increíble, ¿no? Los ves llegar, sobre todo los que vienen en situación de calle, ¿no? Pasan 2, 3 meses y ya los ves cachetoncitos y alegres otra vez y vuelven a sonreír. Y es muy difícil, sobre todo para los adultos que cuentan con familia, ser abandonados por ellos. Claro. Porque yo me sé sola, no tengo a nadie, pero sé que tengo hijos, sé que tengo familia y que no me visitan y que no me ven ni siquiera en las fechas especiales, cumpleaños, navidades. Es el tipo de abandono que tenemos o que presentamos nosotros ahí en la casa. Orlando. Es muy importante el abandono, como dice Margarita, sobre el abandono a la calle, ¿no? Y es muy importante, y comentárselos ahorita, que los adultos mayores tengan consigo mismo una identificación personal donde conlleve ahí mismo el tipo de sangre, si tienen alguna alergia, si tienen alguna enfermedad, ya que el abandono por un familiar que en realidad los abandonan en la calle, pues hay veces que no sabemos
en qué situación están, ¿no? Ah, sí, tenemos un caso. Entonces les llegan a otras instancias, le llegan a la casa hogar y ahí tienen que investigar desde el principio, ¿no? Cuál es la situación de esa persona adulta mayor, y si recordamos que lleven una identificación personal con todos esos datos, bueno, ya es un poco más accesible, ¿no? ¿Querías comentar algo, Margarita? Tenemos un caso así del señor Tomás. Fue canalizado por el sistema municipal, abandonado así. Al parecer, él viene del Estado de México, y no es que viene, lo trajeron, ¿no? Entonces llegó con permiso, ahí te quedas, se van. Y él, ¿los dejan en la puerta? Así, en la calle, así. De alguna manera fue reportado al DIF municipal, contactaron con nosotros, vimos qué hacía él, ¿no? O sea, de plano en situación de calle, le preguntas, no sabe, está como bloqueado. Además, creemos nosotros que haya tenido un abuso emocional o maltrato emocional muy fuerte por la situación en la que llegó, que apenas tiene cerca de 3 semanas con nosotros, pero apenas lleva una semana ya sonríe, empieza a medio platicar, y pues bueno, poco a poco trataremos de ver, de poder investigar de dónde viene él, si realmente el Estado de México no, pero así son esos casos terribles, ¿no? Te llevo y te abandono a otro lugar. Vamos a ver unos sondeos sobre el tema y justamente dónde viven los ancianos y con sus familias, etcétera. Y al regresar, voy a preguntarle a Margarita y desde luego Orlando, no es fácil cuidar a un adulto mayor, pero ¿qué se tiene que preguntar la familia, la persona que dice voy a cuidar a un adulto mayor? Mientras tanto, veamos estos sondeos. El hijo que ve por sus padres siempre es bendecido por Dios, pero habemos de todo en este mundo. Todo es recíproco. Si el padre estuvieron con ellos desde niños, pues de grandes los hijos tenemos la obligación. Si los padres fueron a donde abandonaron a los hijos, pues yo creo que ahí no hay ningún cariño que los una. Que fueran malas personas, que me hubieran abandonado, en ese caso sí. Les pagaría con la misma moneda. Hay que darle a los hijos, nosotros como padres, el mejor ejemplo, el mejor acompañamiento en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, para cuando lleguemos nosotros a viejos, ellos vean ese ejemplo que nosotros les dimos, ¿no? Tendría, no sé, ahí en la casa, por más aunque sea ya muy viejito, aunque tenga una enfermedad así que grave, lo tendría ahí en la casa, mantenerlo siempre, no sé, con los mejores cuidados que se pueda. Sí. Pues uno siembra lo que cosecha, a veces. No digo que siempre, porque hay mucha crueldad. Porque ya son los hijos a los que les toca cuidar a los papás. No porque ellos sean así, nosotros tenemos que pagarles con la misma moneda. Bueno, pues ahí están algunas personas que incluso se quejan de los papás y otros que los hijos son los responsables. En fin, es un cuento de nunca acabar, pero sin duda, dicen los expertos, ustedes saben seguramente esto mucho mejor que yo, pero los expertos dicen que en este país no siempre va a haber casas de la tercera edad, sobre todo por cómo va la población, que es una población que está envejeciendo, la población mexicana, y que los tenemos que cuidar en casa, que no va a haber suficientes casas de la tercera edad, guarderías. Ahora, si antes había guarderías de niños, ahora son unas guarderías para adultos mayores, en fin, y no todo el mundo tiene para pagarle una casa a su viejito, a su viejita, como se dice en otros países también, ¿verdad? Porque es eso, estamos envejeciendo. A ver, y entonces tienes que cuidarlo en la casa. ¿Qué tiene que preguntarse? No solo un familiar, Margarita, sino un cuidador de personas de la tercera edad, es decir, asumo la responsabilidad. Claro, bueno, aquí lo primordial, y perdón, me desvío tantito nada más, es el tener la cultura de nosotros mismos hacernos cargo de nuestros adultos mayores, porque no hay casas suficientes, porque la casa que tenemos actualmente aquí, pues tratamos de apoyar a la gente que no cuenta con familias que se hagan cargo. Es responsabilidad de nosotros, ¿no? Nuestros adultos mayores, así como no vas y abandonas a tu bebé en la guardería, pues tampoco vas y abandonas a tu abuelito ahí en una casa, ¿no? Claro. Eso es primordial, educar a nuestros niños en ese sentido. Y por otra parte, pues bueno, te tendrías que preguntar si eres capaz, tienes el espacio ideal para tenerlo, para cuidarlo, te llevas bien con esta persona, mentalizarte y saber que no es un trabajo fácil,
porque es cansado, es pesado, como te decía hace rato, te puede estresar el hecho de que te estén con la misma cosa una y otra vez, entonces tienes que tener mucha tolerancia, mucha paciencia, preguntarte si a lo mejor otras personas de la familia te van a apoyar, porque es muy fácil, ¿no? Para la familia, no, pues tú, ¿no? A lo mejor es una familia, son 5 hijos y son 4 casados y un soltero, ¿no? Entonces, pues tú que eres el soltero, ahí te encargas, yo tengo mi esposo, tengo mis hijos, no me puedo hacer cargo. Entonces, aquí la situación es que es apoyo familiar, ¿no? Tienen que involucrarse todos, pero ya si tú te vas a aventar el paquete de cuidar a un adulto mayor, pues sí, tener que ver eso porque vas a terminar maltratándolo, ¿no? Claro. Cuando te llegue el estrés, cuando te llegue ya no tienes más tolerancia, ya te desesperó el adulto mayor, ¿qué va a pasar? Vas a caer en ser el maltratador, la persona que le esté haciendo daño cuando eras quien se iba a hacer cargo o responsable de él, ¿no? Claro, porque lo amas. Sí, Orlando. Yo creo que se echan la bolita, ¿no? Parte de las familias, de que ya para la familia es un estorbo, totalmente lo ven como un estorbo. Y aquí es muy importante ver la familia, qué clase de familia es, si tiene paciencia con la persona adulta mayor, no nada más puede ser uno, pueden ser los dos, ¿no? Y hay algunas familias que tienen recursos para pagar una mensualidad, pero hay otras familias que nada más es la única familia, la única madre o padre y el hijo que no tienen, que tienen que tener al adulto mayor. Y ya no es una persona que pueda hablar, ¿no? Es una persona a veces que ya necia, ¿no? Que es repetitivo las cosas, ¿no? Sí, lo que nos dice Margarita no es nada fácil. No es nada fácil. Y yo tuve 2 abuelas y una abuela, bueno, sí es entendible, pero sí llega el momento en que repite las cosas y ya te di tu vaso de leche. No, lo quiero de nuevamente, ¿no? Entonces, y también con las medicinas, ¿no? No quieren tomarse la medicina para sentirse mejor. Dicen que ya mienten también, mienten mucho. Claro. Además de amor, mucha preparación y mucha paciencia y tolerancia. Sí. Desde luego amor, pero lo que dices tú sí hay que hacer un examen. Orlando, ¿qué es la revista virtual para los adultos mayores que tiene la Comisión de Derechos Humanos? En el mes de marzo-abril, hicimos una revista virtual específicamente para los adultos mayores. Hicimos una entrevista a la licenciada Geraldina García Gordillo, también hicimos entrevistas a la licenciada de adultos mayores, y también metemos ahí lo más importante, que son informes tanto nacionales, internacionales, y la ley de derechos de los adultos mayores. Entonces es una gama específicamente de esta revista virtual donde hacemos el tema específico relacionado a adultos mayores, ¿no? Próximamente lo que vamos a hacer es el tema de discriminación en lo general, ¿no? Entonces sacamos entrevistas a diferentes, ahorita que fuimos a la Ciudad de México a una actividad que nos invitó CONAPRED de discriminación. Ahí entrevistamos a 2 personalidades internacionales que posteriormente lo podrán ver. Muy bien. Y en sí es una revista virtual de difusión. Como no hay presupuesto para imprimirlo, lo tenemos en esta pero muy importante digital. Y eso quiere decir, como decíamos al principio, que está en la agenda de los derechos humanos y que es una prioridad para la Comisión. Y son digeribles totalmente para leer. Muy bien. Ahora, Margarita, en el caso del DIF, desde luego la casa, además de atender, de dar asistencia a este número de personas que están en la casa, ¿qué otras cosas hacen para poder, sobre todo, concientizar a la sociedad de la importancia de este tema y de evitar y prevenir el maltrato? Bueno, ya en general, en términos generales para el sistema DIF, así como toda clase de población, en específico en este caso con los adultos mayores, son diferentes direcciones del sistema quienes nos hacemos cargo de vigilar esto, ¿no? A través de la Dirección de Asistencia Social, con el apoyo al adulto mayor. Es un programa que capacita a los municipios para formar sus clubes, para ver de qué manera los pueden ir atendiendo. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que en este caso, es quien en un momento le llegan los casos de detección de maltrato o situación de abandono. La Dirección de Desarrollo Humano, a través de sus psicólogos, brinda el apoyo a los adultos mayores. Podríamos hablar también del
el CRI, del Centro de Rehabilitación Integral, los apoyos que puedan dar en cuanto a rehabilitación, en ayudas funcionales. Entonces, finalmente el DIF, la señora Guadalupe Romero de Olvera, preocupada obviamente por toda la población, y sí les digo en específico con los adultos mayores por lo vulnerables que son, claro, ¿no? Entonces somos varias áreas del sistema abocados a apoyarlos. Por cierto que no necesariamente tiene que ir a denunciar la familia, puede ir algún vecino o alguien o un familiar que diga están maltratando a esta persona, ¿lo puede hacer en la comisión, por ejemplo? No nada más un familiar, sino puede ser el vecino, ¿no? Que ve cómo maltratan a la persona, al adulto mayor, y pueden ir también a la Comisión de Derechos Humanos, orientarle y decir, bueno, tú puedes ir a la Procuraduría y puedes ir a levantar una demanda que están maltratando a este adulto mayor, ¿no? Muy bien. Porque el adulto mayor hay veces que nunca va a decir que lo están maltratando. Claro, claro. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted toda la información sobre el tema del abandono a los adultos mayores, y agradecemos una vez más la presencia de Margarita Gionard, directora general de la Casa de la Tercera Edad de Hidalgo, y gracias Margarita, y también a Orlando Hernández Reyes, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Muchísimas gracias. Con la reforma educativa participan todos los estados en la elaboración de los planes de estudio, con la que todos nuestros niños tienen derecho a un mejor futuro. Y se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En la Cámara de Senadores estamos comprometidos con la educación. Por eso aprobamos la reforma educativa, porque con niños y jóvenes mejor preparados, tendremos un México mejor. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Radio y Televisión de Hidalgo al servicio de la comunidad. Solicitamos su colaboración para localizar a Sofía Hernández Amador, de 6 años. Nacionalidad mexicana. Tiene cabello chino color castaño claro. Ojos color café oscuro. Mide 1,15 m. Como señas particulares, tiene cicatriz en el cuello por varicela y manchas mongólicas de nacimiento en espalda. Desapareció el pasado 2 de junio con sus hermanos en calle Juan Escutia, número 509, Colonia Plutarco Elías Calles, en Tulancingo, Hidalgo. El principal sospechoso, José Luis Hernández Gómez, padre de la menor, tiene 31 años, mide aproximadamente 1,78 m y pesa aproximadamente 110 kilos. Cualquier información, favor de comunicarse al 01800 00 85400. Radio y Televisión de Hidalgo, al servicio de la comunidad. Bueno, y en esta sección nos acompaña nuevamente Sandra Luz Lugo Espinosa, asesora de Equidad de Género del Instituto Hidalguense de las Mujeres, con un tema que nunca está de más, que siempre es importante reiterar. Y bueno, además de saludarla, quiero preguntarte primero que nos platiques qué es la violencia, aunque vamos a poner énfasis en la violencia sexual. ¿Qué es la violencia? Gracias, buenos días. La violencia es el uso y abuso de poder que genera daño hacia la persona que la vive. Es la violencia. Eso es la violencia. Bien, ¿y qué es la violencia sexual? Hace un ratito justamente estábamos hablando con nuestros invitados del tema de hoy, que hay incluso violencia y abuso sexual contra los adultos mayores. ¿Qué es la violencia sexual? Bueno, de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es cualquier acción mediante la violencia física o psicológica que daña o pone en riesgo la integridad sexual de alguna persona. No necesariamente tiene que ser físico. No, también puede ser psicológico. La violencia en este caso, cuando es violencia sexual a nivel psicológico, no pasa por el cuerpo,
realmente de la persona, pero sí pasa por sus emociones y por sus sentimientos. Ahora, ¿quiénes son susceptibles de sufrir violencia sexual? Pues todas las personas tenemos el riesgo de vivir algún tipo de violencia sexual, sea hombre o sea mujer, hay un riesgo. Que realmente nos damos cuenta que la violencia sexual la viven más frecuentemente niños, niñas y mujeres. Sin que excluya, como veíamos hace rato, los adultos mayores. También ahí hay... También. Me imagino reportes hace rato nos platicaban de un caso de una mujer, pero hay... sí, también claro, también es un riesgo igual en las personas con algún tipo de enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias emocionales cuando una persona es víctima de violencia sexual? Si quieres, vamos pensando, por ejemplo, en los niños primero y luego en las mujeres, etcétera, ¿no? Sí, pues uno de los primeros manifestaciones a nivel emocional es la culpa, la vergüenza. Por ejemplo, los niños no es tan frecuente que hablen sobre el abuso sexual que acaban de vivir, precisamente porque se sienten culpables o responsables de esa violencia que acaban de vivenciar, ¿no? La culpa, el miedo, la vergüenza, la ansiedad. El niño, en este caso la niña, se empiezan a aislar, empiezan a tener miedo, sienten tristeza, son algunos de los síntomas emocionales. Y dentro de la mujer pues son muy parecidos, aunque ya muy frecuentemente, dependiendo la edad, porque a lo mejor un adolescente también llega a callárselo, no es fácil que lo hable. Y una mujer adulta desde luego sí llega ya a hablar con otra persona acerca de esta situación, pero también se empiezan a aislar, empiezan a tener también miedo, tristeza. Son muy parecidos los síntomas. Ya. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando alguien es víctima de violencia sexual? ¿Los casos se denuncian? ¿No se denuncian? ¿Hay un número o una cifra negra? Porque la gente, como bien apuntas, lo que quiere es callarse. Sí, pues en niños, por ejemplo, nos hemos dado cuenta a nivel, yo como profesionista, como psicóloga, que es muy frecuente que los niños y las niñas se queden calladas. Y más cuando mamá y papá o la persona que los cuida no les da la información suficiente. Primero hay que recordar que cuando hay un abuso sexual en niños y en niñas, siempre hay una amenaza por parte de la persona que está generando la violencia sexual. Y es a través del chantaje, ¿no? O de la amenaza. Si le dices algo a tu papá, lo mato o la mato a tu mamá, ¿no? Entonces, esa es una gran barrera para que el niño o la niña o la víctima de violencia no hable sobre la situación que está viviendo. ¿Y las mujeres ya adultas denuncian? Pues no tan frecuente, porque también ahí vienen todas las creencias, ¿no? Una de ellas es que toda la gente se va a dar cuenta y se va a enterar que acabo de vivir una violación, por ejemplo. Entonces no es tan frecuente, y también depende el tipo de violencia sexual que se le haya generado a una mujer adulta. Claro. Ahora, ¿cómo prevenir este tipo de abusos y de violencia sexual? ¿Hay maneras? ¿Cómo lo hace el instituto a través de pláticas? Y bueno, si ha ocurrido, digamos luego, una vez que ya se consumó este hecho, ¿cómo ayuda el instituto a tomar decisiones como, por ejemplo, no solo la atención psicológica, sino la propia denuncia? Primero, ¿cómo previenes? Sí, nosotros prevenimos con varias... Por ejemplo, hay un área de equidad de género en donde impartimos talleres, conferencias sobre temas de violencia, no solamente violencia familiar, sino también violencia en el noviazgo, que es otro tipo de violencia que se empieza a generar en cuanto a la violación por confianza que se da en la pareja. Damos ese tipo de talleres, y donde dentro de esos talleres, pues junto con los grupos, armamos un repertorio de respuestas ante situaciones de violencia, ¿no? El propio grupo, los grupos con los que trabajamos, sea de hombres o de mujeres, van generando estrategias que a ellos les permita prevenir esa violencia. Y bueno, cuando ha ocurrido, ustedes, si alguien acude, alguna mujer en específico, a consultarles qué hacer en el caso de abuso o violencia sexual, ¿cómo actúa el instituto? ¿Qué hace? Pues primeramente sí canaliza la atención psicológica ahí dentro del mismo instituto, pero también hay una orientación jurídica en donde se lleva a cabo todo el proceso legal. ¿Ustedes no les cobran, los acompañan en este proceso? Es totalmente gratuito el servicio. Todo el proceso, tanto psicológico como jurídico, es totalmente gratuito. Bien, ¿qué puede hacer la gente para abundar en este tema, o si requiere alguna asesoría sobre el mismo?
Pues puede llamar a la línea telefónica Telmujer 075, que ahorita se está trabajando de 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Está en la orientación para mujeres y para hombres, primeramente sería eso. Y bueno, sobre todo quienes estamos a cargo de niños y de niñas, de adolescentes, y nosotras también como mujeres, tenemos que desarrollar nuestras propias estrategias de autocuidado. ¿Sí? Y una de ellas, porque también hay estudios que muestran que cuando un niño o una niña se muestran inseguros, es más fácil que vivan violencia sexual. Entonces, como mamá, como papá, es importantísimo generar en ellos una seguridad, hablarles constantemente sobre su sexualidad, sobre la importancia que tiene el cuidado de su cuerpo. Desde pequeñitos hay que enseñarles a que se hagan responsables de su cuerpo, que lo cuiden. Y hablarlo con libertad, ¿verdad? Nada de prejuicios, nada de... Es un tema que no tenemos que ocultar, todo lo contrario. Nos lo dice una experta como la psicóloga Sandra Luz Lugo Espinosa, que asesora en equidad de género al Instituto de Alguense de las Mujeres. Te agradecemos, como siempre, que nos hayas acompañado. Gracias. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted que estuvo con nosotros en esta nueva emisión de Decidir en Familia. Nos vemos aquí en una semana. Muchas gracias. La historia de una mujer que lucha contra la adversidad en espera de que un día su marido regrese de Estados Unidos. La espera de Ofelia, de María Antonieta Mendívil. Una historia de esperanza y superación. Radio y Televisión de Hidalgo al servicio de la comunidad. Solicitamos su colaboración para localizar a Jessica Karen Medina Valadez, de 16 años de edad. Fue vista por última vez el día 13 de agosto de 2013 en la colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. Al momento de su desaparición, vestía sudadera azul con gorro y mallas azul marino, acompañada de una perra de raza French Poodle color blanco. Tiene cabello lacio, color castaño oscuro, color de ojos negros, estatura 1.63 metros, peso 54 kilogramos. Cualquier información 01800 00 85400. Radio y Televisión de Hidalgo al servicio de la comunidad. Elisa Carrillo Cabrera es una bailarina de ballet mexicana, primera bailarina de la Ópera de Berlín, Alemania. Elisa Carrillo nace en 1981 en Texcoco, Estado de México. En abril del 2009 es la protagonista del estreno mundial de Blancanieves con coreografía del francés Angeline Relacour y que contó con el vestuario del diseñador francés Jean-Paul Gaultier. Carrillo Cabrera hizo su formación de ballet en la Escuela Nacional de Danza Clásica de México, de 1990 a 1997. En 1999 recibe una beca para continuar su formación de bailarina en National English Ballet School, London, de Londres. Corría el año del conejo, allá por 1340, cuando Papatzin, al atravesar un magueyal, descubrió un líquido que corría sobre el terreno, entre las pencas de uno de los magueyes, donde salía huyendo a toda velocidad un kimichi, ratoncito de monte, que había hecho un agujero en el corazón del maguey, en cuyo fondo había un líquido transparente, que al probarlo resultó ser muy dulce y agradable. Era el neutli o aguamiel. Recogió el jugo y lo llevó a su familia. Al darlo a su mujer y sus hijos, pudo comprobar que les gustó, y fue así como Papatzin comenzó a explotar los magueyes y utilizar el aguamiel como alimento para su familia. Descubrió que donde guardaba el aguamiel se había transformado en una especie de atole blanco y espumoso que hacía un zumbido muy peculiar. Al tomarlo, Papatzin quedó asombrado,
pues el sabor y olor era algo diferente a Neutli. Además, quien lo tomaba entraba en un estado muy alegre y divertido. Lo llamó Octli o pulque. El pulque se obtiene de las pencas del maguey, cuando la planta está madura. Para ello, se arranca la yema o corazón y sus paredes se raspan hasta lograr una cavidad, de la que unos días después mana el aguamiel, durante un periodo que va de 3 a 6 meses. El tlachiquero es el encargado de extraer el líquido por medio de succión con una cocote y se deposita en una botija, para después vaciarlo